Estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, el pastor Juan Millanao Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Hemos estado conversando durante esta semana la señal del pacto. Cuando uno habla de señal, está hablando de un distintivo, de un icono, ¿no es cierto?, de un momento, en este caso, un momento de tiempo, ¿no es cierto?, que Dios hace, que Dios tiene y que Dios quiere tener para sus hijos. Y en este sentido, nosotros estuvimos conversando acerca de lo que es el distintivo, como distintivo de Dios, desde el sábado, en la creación, en el Sinaí, y del Sinaí hasta nosotros llega con toda la garantía de que es el mismo de allá, el de ayer y el de hoy. ¿No te parece, Juan? Sí, así es. El sábado tiene que ver con la humanidad, ¿no? No tiene que ver con el judaísmo, meramente con Moisés, aunque Moisés recibió escribir las palabras de Dios, reiterando lo que ya era conocido seguramente por tradición oral. De manera que aquí tenemos algo extraordinario. Primero, que vivimos en un mundo legislado. Esto puede molestar a algunos, pero este mundo está ordenado, legislado. Así como hay un orden en los gases que hay en la atmósfera, de manera que contribuyan a la vida, porque cualquier desequilibrio en la atmósfera nos mata a todos, ¿no es cierto? O nos llegan de frente los rayos del sol y todo lo demás, vienen cánceres a la piel, etc. Entonces vivimos en un mundo ordenado, legislado, y no solamente en lo físico, también en lo espiritual, ¿ya? Y eso entonces nos habla de que el creador del universo, el creador de la raza humana, siempre ha estado preocupado por esta raza humana, que aunque pecó, le fue extendido un acuerdo, un pacto de gracia, que ha tenido distintas renovaciones y donde ha encontrado en el séptimo día de reposo, en el sábado, una señal de lealtad. La verdad que el día de reposo divide a los leales de los desleales. Siempre habrá dos grupos, ¿no es cierto? Unos que van por el bien y otros que abogan por el mal, por sus propios conceptos. Dar énfasis y entenderlo así, creerlo, aunque si alguien no lo entiende ahora, déjelo que el Señor se lo entienda, pero desde la creación es tan claro, porque cuando usted empieza a pensar quizás, no, esto fue de los judíos, que incluso hay una frase que dice antiguo sábado judío, la verdad que no es tan así. No es así. No es así. Si desde el Génesis ya se está hablando acerca de la creación, Génesis 2.2, por ejemplo, que capítulo 1 y 2, que es el complemento, aclaración de la creación, ¿no es cierto? Habla, dice, 2.2, dice, acabó Dios el séptimo día, la obra que hizo. Y alguien puede decir, ¿cuál es el séptimo día? Sí. ¿Entiendes? Pero hasta la fecha entiendo que es el séptimo día, el sábado. No, es interesante eso. Y reposó el día de reposo de la obra que hizo. Y le agrega este condimento tan hermoso. Estamos hablando de Génesis, no estamos hablando de Éxodo. De Génesis, la creación, y bendijo Dios el día de séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sí. Es como darle el toque final a la creación. Bueno, hay dos cosas aquí que yo quisiera complementar a tu comentario. En primer lugar, la Biblia está dada, no solamente viene de otra cultura, de otro tiempo pretérito, sino que está con otra estructura de pensamiento, ¿no? Distinta a la occidental, griego occidental. Entonces, conocer para nosotros es una idea de dominar cognitivamente una materia, algún tema, pero conocer en la Biblia tiene que ver con una relación íntima, ¿ya? Con una relación con Dios. Y una manera de conocer a ese Dios es guardando ese día de reposo, ver cómo el Creador provee para sus hijos, ¿no es cierto? Uno de los salmos dice que no he visto a la descendencia de Dios mendigando pan, ¿no? El mismo Dios que dio el maná en el desierto a su pueblo puede abrir las ventanas de los cielos para bendecir a sus hijos hoy en el 2021. Eso nunca hay que olvidarlo, porque
todo lo que estamos estudiando es para que lo apliquemos en nuestra vida actual. Que no confiamos entonces, como los paganos, en el azar, en el destino, o en la influencia de los planetas, o la conjunción de los planetas, todo aquello que escuchamos, sino que nosotros tenemos un Dios personal que nos bendice abundantemente, porque así se relaciona Dios con sus hijos. Es una relación de abundancia, nunca de escasez, ¿ya? Pero en términos holísticos, ¿no es cierto? En lo físico, lo mental, lo espiritual, lo social, en todos esos aspectos el Señor nos quiere bendecir. Nos cuesta a nosotros entender una cosa cuando leemos la Biblia. No nos cuesta entender los mandamientos que son razonables. Lo que nos cuesta es entender la gracia de Dios. ¿Cómo es que Dios ama a los pecadores? ¿Cómo es que no nos da lo que realmente merecemos? ¿Cómo envió a su Hijo a morir por una raza rebelde y contumaz? Eso nos cuesta mucho entenderlo. Pero hay que recordar siempre que el Dios, el legislador del universo, es el que salva. El mismo Dios que da sus leyes es el que murió en la cruz por nosotros, es el que salva, ¿ya? No hay un Dios que da leyes y un Dios que salva, dos dioses, no, es el mismo Dios que nos salva y que nos quiere mantener salvos y sanos a través de sus mandamientos, incluido el séptimo día de reposo. Hay algo interesante, quizás como paréntesis, es que la división del tiempo queda señalada por días y años, y esto lo hacen fenómenos físicos repetitivos fácilmente que uno identifica, ¿no es cierto? El año y el día. El sol sale, el sol se pone. Pero cuando uno habla de la semana, no encuentra un asidero de alguna señal física. Dios estableció la semana y se acabó la discusión. Y más encima, cuando uno mira el sábado, dice, ¿qué creó Dios el sábado? Nada físico, sino espacios de tiempo. Un espacio de tiempo en su creación, para que en ese espacio de tiempo el ser humano mirara un poquito cómo fue la creación. Yo me imagino a Adán y Eva cómo le consultaron a Dios cuando vieron la creación. ¿Y esto cómo lo hiciste? Bueno, fue un momento, yo creo que fue muy corto, ese día de reposo con su creación, el Señor cuando Él reposó y estuvo hablando con ellos, ¿verdad? Conversando con ellos. Bueno, el tiempo, como decías tú, es tan importante, porque el tiempo es vida y la vida es tiempo, ¿verdad? Hoy en día en los cursos de economía y de marketing se insiste mucho en cómo tú usas tu tiempo. Hemos llegado a un concepto mucho más maduro, por lo menos en el campo de la economía, con respecto al tiempo, porque tú puedes aprender los secretos de cómo hacer fortuna, pero te das cuenta que cuando hiciste la fortuna ya no tienes tiempo para gastar esa fortuna, ¿ya? Por eso que los especialistas hablan de que hay un tipo de decepción en los dos extremos de la vida. Cuando eres joven, porque tienes tiempo, pero no tienes claro los objetivos. Después, cuando eres viejo, ya sabes lo que vale la pena, ya sabes lo que son los objetivos que vale la pena, pero ya no tienes tiempo. Entonces, yo creo que el Señor nos hace sabios, yo creo, al darnos este tiempo, que es la semana que tú dices, y dentro de ese tiempo, una unidad de tiempo que es el séptimo día, para que levantemos nuestra cabeza y adoremos a nuestro Creador. Vamos a seguir conversando acerca del sábado, la creación y lo que Dios ha establecido para que nosotros tengamos una linda relación con Él. Nuestro tema quizás que vamos a tomar el sábado antes del Sinaí. ¿Qué habíamos dicho, te recuerdas, Juan, acerca del sábado antes de la creación? Antes del Sinaí, digamos así, porque a veces se argumenta que el sábado es de los judíos. Para aquellos que hacen, digamos, artificialmente una separación en la Biblia, que el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo para los cristianos. Esta es una herejía antigua ya, ¿no? Ya en los primeros días del cristianismo había algunos que solamente tomaban en cuenta las epístolas de Pablo y el resto lo dejaban a un lado. Esta cosa de cercenar, de dividir, de discriminar una sección para favorecer otra de la Biblia,
Todas estas son cosas, son herejías, yo diría, con esas palabras, ya muy antiguas, ¿ya? Pero que están basadas en teorías humanas, ¿ya? Sencillamente prejuicios humanos. Igual, muchos escritores hacen partir la historia sagrada con el llamado de Abraham, o sea, con Génesis 12, Capítulo y 2. se olvidan completamente de los primeros 11 capítulos. ¿Cómo entender el pecado sin Génesis 1, 2 y 3? ¿Cómo entender el plan de salvación sin Génesis? Ahora, para nosotros es vital lo que Cristo hizo y dijo. Y Cristo citó Génesis 6, citó a Noé, y citó varios otros pasajes del Antiguo Testamento, es decir, porque esas eran las escrituras. Las escrituras sagradas para Cristo era el Antiguo Testamento. ¿Y cómo es que los cristianos hoy dejan a un lado el Antiguo Testamento? Eso es un prejuicio racial, un prejuicio histórico, pero no es verdad bíblica. De manera que cuando encontramos esta señal del pacto, que es el séptimo día de reposo, el sábado, este arranca en la misma creación con Adán y Eva, y no es un asunto ritual, ceremonial o propio de un pueblo consanguíneo, sino que es un regalo de Dios para la humanidad. ¿Tú recuerdas cuando Cristo fue a los 12 años al templo y se quedó allí hablando con los doctores de la ley, ¿no es cierto? Y ellos encontraron que él sabía mucho, ese niño, mucho, mucho. ¿Dónde aprendió eso? Bueno, su madre le enseñó, pero su madre ¿de dónde lo sacó? El Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo, por lo tanto, él sabía todo lo que de él se sabía, de lo que él iba a hacer en realidad. Por eso que dice Génesis 16:23, y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el día santo de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Una indicación práctica para observar el sábado al otro día. Fíjate que yo tengo una pregunta para todos nuestros auditores y para todos nosotros. Cuando Dios terminó la creación, hizo una evaluación de la misma y Él encontró que era todo bueno en gran manera. Es decir, el día de reposo, el séptimo día, el sábado, era bueno. Ahora, la pregunta es, si fue bueno al principio el sábado, ¿por qué no es bueno al final? ¿Por qué hay tantos que lo rechazan o se molestan? ¿Ya? De manera que esa es la pregunta. Si fue bueno al principio, ¿por qué no será bueno al final? Ahí nosotros tenemos que responder en nuestra conciencia. Pero evidentemente, si abrimos la Biblia, no encontraremos en los 66 libros de la Biblia otra señal del pacto de gracia distinta a la del sábado. Es ese, el día de reposo que nos identifica con el Creador. Estoy pensando que si era bueno en gran manera para una creación perfecta, ¿cómo no lo va a hacer para nosotros que somos imperfectos, que tenemos tantas falencias? Por mucha más razón, ¿no te parece? Así que es válida la pregunta. Por eso es que uno debería pensar tanto en esto, que en primer lugar lo hizo Dios, que tanto nos ama, tanto nos quiere, lo hizo para nuestro bien. Y hay señales tan distintivas como el maná que caía en el desierto, que el sábado no caía, que el viernes para el sábado se echaba a perder, pero sí en la semana si tú lo guardabas se echaba a perder. O sea, tantas indicaciones para reforzar la idea de que ese día no lo dediquen a buscar comida, ya la tienen. No lo dediquen a hacer actividades como ir a buscar leña, ¿no es cierto?, para hacer fuego ese día. No, prepárenlo antes, ténganlo listo para que el sábado quede libre para una actividad religiosa, una actividad de consagración, de atender los deberes. Y por último, el sábado es una prueba de lealtad a Dios. Lo que tú mencionabas, la instrumentalidad de la vida, Dios ha hecho provisión para eso. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, Dios tiene en cuenta que necesitamos trabajar y el trabajo siempre fue una bendición. Pero no vamos a trabajar con mentalidad de esclavo, sino de hijos de Dios libres, ¿ya? Y los hijos de Dios libres, que no dependen de las circunstancias, ni de los planetas, ni de la suerte, ellos entonces observan el día de reposo, el séptimo día.
iluminada su conciencia por la Biblia, porque esto, sin la Biblia no podríamos entender los requerimientos de Dios. Pero Dios es tan amante y razonable que nos ha dado la bendición de esta señal del pacto que es el sábado. Hemos estado todo el trimestre, estos 3 meses, y vamos a seguir hasta que terminemos estudiando acerca del pacto, esa relación, esa promesa magnífica de Dios. Y el sábado, la verdad que es una señal del pacto, distintiva de que en realidad somos. Es como decir, tú te llamas Millanao porque se te ocurrió llamarte Millanao, o Juan, el nombre ese lo puso tus padres, pero Millanao, ¿por qué? Porque eres hijo de alguien que se llamaba Millanao. Y cuando uno dice, tú te llamas hijo de Dios, oiga, momento, ese Dios, ¿cierto?, que dice que es hijo, es porque nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, deberíamos mostrar lo que Dios es en nuestras vidas, como hijos de Dios. Y esta señal debería ser muy distintiva para el pueblo de Dios. Vamos a seguir conversando acerca de esta señal del pacto y vamos a ver que el sábado o esta señal es una señal de santificación. Éxodos 31:13 dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Quizá una pregunta, Juan, uno podría decir, ¿qué significa eso que Dios nos santifique? Que Dios nos separe, que Dios haga eso con nosotros. Y de por medio pasa lo que es el sábado como reposo. Bueno, dentro de la sabiduría divina, Él deja 6 días para nuestro trabajo, con todo lo que eso significa, y uno para que estemos con Él en adoración, ¿no? Yo no estoy preparado para discutir esa decisión divina, pero he visto lo justo, lo bendecido que significa acatar esa recomendación divina, ¿no? Él siempre invita, nunca coerciona, ¿no? Y una persona puede aceptar o no, ¿no es cierto?, establecer esta relación con el Creador, guardando el 7º día, ¿no? Y yo veo en esto una celebración de vida, porque el sábado es una celebración de vida que va hacia la santidad de la persona, que la persona sea cada día más en su mente y su actuar más parecido a Dios, porque Él siempre nos invita a imitarlo, ¿no es cierto? Nosotros actuamos por imitación de Dios. El Señor dijo, ejemplo os he dado, ¿no es cierto? Cuando Él estuvo en esta tierra, nos dio un ejemplo, nos dio a entender no solamente qué piensa Dios de los pecadores, cómo es Dios con los pecadores, sino que también nos dio un ejemplo del Señor acerca de cómo vivir la vida. De manera que yo veo en la persona de Cristo como el sábado es celebración de vida, de sanidad. Pero ya fíjate, en los primeros años de la iglesia cristiana, se fue introduciendo la idea de que el día de la alegría era el domingo, porque hablaban de la resurrección, ¿no es cierto? Y que el sábado era como un día de ayuno, de penitencia, andar con rostro sombrío. Nada más lejos de la realidad bíblica. Yo creo que todos los días son una alegría con Dios, y el sábado y el domingo también son un día de alegría, pero nunca con la propuesta apóstata de un sábado tristón y lóbrego, ¿no es cierto? Sí, yo haría una pregunta. ¿Qué bueno hacemos el domingo con lo bueno que recibimos el sábado? Porque el sábado recibimos el benéfico impacto de nuestros hermanos, una relación positiva con Dios, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué bueno hacemos el domingo con todo lo bueno que recibimos el sábado? Porque acuérdate, y parar y adorar tiene que tener un impacto a lo largo de la semana. No es una cosa, un estanco aquí, un estanco allá, sino que es para influir en el resto de la semana. Por supuesto, en aquellos que no guardan el día de reposo, el sábado no es un dedo acusador para señalizar a los que no lo hacen o los que no lo guardan,
sino que el sábado es un medio de bendición y alegría, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Pero a mí me llama la atención que el sábado, que es el postre que Dios nos ha dado, muchos lo dejan en la mesa, ¿verdad? No se comen el postre. El único mandamiento que la gente deja a un lado. Todo lo demás lo respetan y lo consideran y creen que es razonable. Pero el sábado del postre, yo creo que hay que servirse el postre. Yo creo que hay dos aspectos que uno debería pensar. Por lo menos Dios dice que lo hizo, lo santificó. Por lo tanto, cuando uno profana el sábado, está decididamente pecando, ¿eh? Y el pecador que no confiesa su falta, que no endereza su camino, será condenado. Y ese concepto de acuérdate es un concepto que abarca el pasado, el presente y el futuro. El pasado cuando Dios lo instituye, ¿no es cierto?, en la creación. El presente es guardarlo, disfrutar el momento especial de comunión con Dios ahora. Y el futuro que será santificado por la eternidad. De mes en mes y de sábado en sábado irá toda carne a adorar, dice Isaías, ¿no es cierto?, ante la presencia de Dios. Interesantes esos conceptos para darle la debida relevancia a lo que es el recordar, el acordarse del día de reposo para santificarlo. Fíjate, Raúl, que en un texto tan conocido como Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y creo que todos los cristianos pueden complementar el resto. Nosotros a veces llegamos hasta ahí, pero fíjate lo que dice el verso 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Así que, digamos, el sábado no te salva y tampoco en sí te condena. Lo que aquí está en todos estos pactos de gracia es la búsqueda eterna que Dios hace de una relación de amor, de amistad. Pero si tú decides no creer en este Dios maravilloso, no creer en su Hijo, si tú decides no creer, ya has sido condenado, ¿no? Entonces, es cuando no es el pecado, el acto de transgredir un mandamiento, lo más serio, sino lo más serio es rehusar esta relación con Dios, una y otra vez. No confiar en Dios, confiar en mis medios. Yo no paro nunca, trabajo los 7 días, porque si yo no gano plata, nadie me la va a regalar, y todas esas frases que nosotros escuchamos, ¿ya? Entonces, siempre aquí llegamos al punto de cuál es mi relación con Jesucristo. Si usted y yo somos cristianos, tenemos una relación profunda con el Señor, y el Señor nos va a decir, si me amáis, guarda mis mandamientos, ¿no es cierto? Pero es una consecuencia, ¿ya? Entonces yo no quisiera poner el sábado como un dedo acusador que te condena y que te pone la etiqueta de pecador. No, es un asunto mucho más profundo, lo de nuestra naturaleza pecaminosa, que el Señor vino a subsanar con su vida en la cruz del Calvario. Por eso leo Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nuestra tarea entonces no es condenar a nadie. Nuestra tarea es sacar gente que ya fue condenada, sacarlos a la libertad mediante la predicación del Evangelio. Y los programas de Nuevo Tiempo están en esa dirección. No se condena a nadie, se anima a que salgamos de la condenación y seamos libres en el Señor Jesucristo. El Señor lo que quiere en realidad es que desea que el sábado dirija nuestra mente a Él como verdadero Dios viviente y por conocerle tengamos vida y tengamos paz hoy día. Que el Señor los bendiga, los acompañe y nos vamos a encontrar la próxima semana.